Y acá viene entonces el tercer pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido y un poco también retomando esta idea de los actos onerosos y un artículo complejo como es el artículo 2461. Y este artículo 2461, que lleva como título Transmisión de bienes a legitimarios, fíjate lo que plantea, que después lo voy a explicar con un ejemplo, porque es bastante, digamos, dificultoso, digamos, cuando uno lo lee, es como que de alguna manera queda un poco, se queda un poco pensando. Y fíjate lo que dice, si por actos entre vivos a título oneroso, escucha bien, a título oneroso, el causante transmite a alguno de los legitimarios la propiedad de bienes con reserva de usufructo, uso o habitación, o con la contraprestación de una renta vitalicia, y acá viene la cuestión de lo que hablábamos hoy de las mejoras, se presume, sin admitir prueba en contrario, la gratuidad del acto y la intención de mejorar al beneficiario. Sin embargo, se deben deducir del valor de lo donado las sumas que el adquirente demuestre haber efectivamente pagado y los bienes deben ser imputados a la porción disponible y el excedente es objeto de colación. Y acá, bueno, comenzamos por decir que este artículo 2461 es la continuación del 3604. El 3604 dio lugar a cantidades de discusiones porque no se ponían de acuerdo. Se redactó este 2461 que da lugar a otra igual cantidad de discusiones y que empiezan esas discusiones y las críticas por, sobre todo, por la técnica legislativa. Es decir, fíjense que es un artículo que habla primero de actos entre vivos, después habla de gratuidad del acto, es como que se da de patadas toda la norma. Yo acabo de leer solamente la primera parte, después nos vamos a encontrar con la última parte que la voy a explicar en un rato y que es otro pacto. Lo que te está planteando la norma básicamente es esto. Vamos a suponer que mi padre tiene un campo, ¿no? Y entonces ese campo, la hectárea vale 10.000 pesos. Entonces yo le digo a mi papá, mira papá, yo te voy a comprar la nuda propiedad del campo, pero la compro. Lo primero que quiero dejar aclarado, que esto no es una simulación. O sea, esto tiene que quedar bien en claro. Yo efectivamente voy y le compro la nuda propiedad del campo. Y como es nuda propiedad, obviamente que voy a pagarlo pleno, que es menos que si compro la propiedad plena. Entonces yo le digo, mira, papá, yo te voy a comprar la nuda propiedad del campo, pero no te voy a pagar 10.000 pesos la hectárea, porque obviamente vos te vas a quedar con el usufructo. Yo te voy a pagar 3.000 pesos la hectárea. Entonces, pago 3.000 pesos la hectárea y lo pago efectivamente. Entonces me vende, digamos, digamos, él me vende la nueva propiedad y él se queda con el usufructo. Mi papá cuando hago esta compra tenía 80 años y mi papá se muere a los 83. Entonces, ¿qué pasa? Ante la muerte del usufructuario, se extingue ese usufructo y por ende se consolida la propiedad plena en cabeza del nuevo propietario. En el caso de nuestro ejemplo, y volviendo a nuestro ejemplo, si yo compré las hectáreas a 10.000 pesos, en 10 años me quedé con el campo pleno habiendo pagado 3.000 pesos la hectárea. Entonces, ¿la ley qué dice? Bueno, en realidad, allí hay un beneficio que el padre le hizo al hijo. Y ese beneficio entonces nosotros lo vamos a reconocer. Y lo vamos a reconocer como considerando ese acto como una mejora. Muchos dicen se trata de una mejora de tipo legal. Es decir, si en realidad realizamos tal acto, esto importa o implica que es una mejora y por tanto no se colaciona. Fíjense que si volvemos a la norma, nuevamente fíjense lo que dice. Si por actos entre vivos, es decir, paga, a título oneroso, el causante le transmite a los legitimarios la propiedad de bienes, en el caso que vimos nosotros, con reserva de usufructo, se presume, sin admitir prueba en contrario,
la gratuidad del acto, que en realidad no es la gratuidad del acto, pero así esto se critica, pero no nos vamos a dedicar a criticar los términos de la norma, y la intención de mejorar al beneficiario. Y con posterioridad te da cómo tenés que sacar la cuenta. Dice, sin embargo, se debe deducir del valor de los donados las sumas que el adquirente demuestra haber efectivamente pagado. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a suponer que el campo salía 10.000, 100.000. Entonces, lo que voy a descontar es, primero lo que efectivamente pagué. A esos 100.000 le descuento lo que efectivamente pagué. Me va a quedar un monto. El monto ese que me queda, le tengo que sacar la mejora, porque ahí me está diciendo que cuando un padre hace con relación a un hijo este tipo de contratos, le voy a restar la porción disponible. Y luego de eso, lo que exceda de la porción disponible, recién eso es traído a colación. Fíjense que además aparece la última parte, que ya me adelanto a decirles que no tiene que ver con el ejemplo que les di hoy de llamar al hermano a decir que recibió igual valor antes de este acto que recién explicábamos. La última parte de este artículo, que es otro pacto sobre herencia futura renunciativo, dice, esta imputación y esta colación no va a poder ser demandadas por los legitimarios que consintieron en la enajenación con alguna de las modalidades indicadas. Es decir, que yo la podría hacer todavía más completa. Voy y le digo, papá, te compro el campo que valía 100.000, yo lo compro a 30.000, porque compré solo la nuda propiedad. Mi padre se muere. Entonces, como mi padre se muere, yo de los 100.000 pesos que sale el campo, le saco los 30.000 pesos que pagué. Me quedan 70.000 pesos. De esos 70.000 pesos que me quedó, le saco la porción disponible, porque dice que se va a tomar como una mejora. Entonces, de esos 70.000 pesos de mi ejemplo, le saco el 33,33%, que es lo que sería la porción disponible en el caso de los descendientes. Y lo que resta, mis hermanos van a poder demandarme por colación. Ahora, si yo logré en este acto que mis hermanos consientan en esa enajenación, ¿por qué en esa enajenación? En esa compra de nuda propiedad, que no es una donación, como recién hablábamos en el caso anterior, sino en una compra de esa nuda propiedad de mi ejemplo, entonces en ese caso la ley entiende que hay una renuncia anticipada y permitida a la acción de colación futura y por ende, si todos firmaron, yo me voy a quedar con el campo entero habiendo pagado exclusivamente los 30.000 pesos que pagué por la nuda propiedad y no los 100.000 que salía el campo. Y mis hermanos no van a poder decir nada ni van a poder demandarme el día de mañana por colación porque consintieron, es decir, se presentaron en ese acto, firmaron, y eso es tomado como un pacto sobre herencia futura renunciativo de las acciones sucesorias y excepcionalmente permitido, porque, bueno, digamos, es doblemente excepcionalmente permitido. Primero, porque es un pacto sobre herencia futura, y segundo, porque las acciones sucesorias son irrenunciables durante la vida de la persona.